Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hola, bendiciones mis hermanos y hermanas del canal Esperanza Digital Estudio. Yo soy Alexander Suárez y este es el cuarto día de la lectura de la Biblia en el plan de leer toda la Escritura en un año, el año bíblico. Nos correspondería en esta oportunidad leer los capítulos del 10 hasta el 12 de Génesis, Bereshit en hebreo, en el principio. Y estamos en los orígenes de la humanidad y vimos en los capítulos anteriores todo lo que fue el diluvio universal, el tiempo que Noé y sus hijos, junto con las esposas de sus hijos y su propia esposa, estuvieron en el arca un total de un año. Sale Noé, pues lamentablemente se emborracha y queda totalmente desnudo. Uno de sus hijos le ofende, le trata con imprudencia. Sus otros dos hijos lo cubren y se pronuncia una maldición contra Can y Canaán, su hijo, y las generaciones futuras que serían siervos. Dios también estableció un pacto con toda la humanidad de no destruir más al mundo con agua. Sin embargo, sabemos a la luz de la Escritura que habrá un juicio. Pero mientras dure el cielo y la tierra, el ser humano podrá estar tranquilo de que no habrá un segundo diluvio universal, porque Dios estableció su pacto y la señal de ese pacto es lo que nosotros conocemos como el arco iris. Dios protege a su creación, pero también quiere renovarla, también quiere mejorarla, porque lamentablemente la humanidad ha sumergido su historia en el pecado que lo separa de su creador. Lo que viene a continuación en los capítulos del 10 al 12 son las genealogías desde Noé, o sea, sus hijos que se esparcieron por toda la tierra, hasta llegar a la vida de Abraham, un personaje principal en la Escritura. Y también hablaremos del tema del pacto con la vida de Abraham en las lecturas que seguiremos haciendo más adelante. El padre Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Quiero recordarte también que si deseas comprender un poco más los capítulos que vamos a estar leyendo, si quieres más detalles explicativos y lecciones para tu vida diaria, te invito a que, aparte de suscribirte al canal, puedas ver los videos que ya se grabaron hace ya un tiempo atrás, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, capítulo a capítulo, para que haya un crecimiento de lo que el Señor ha dejado para nosotros a través de su palabra, un crecimiento personal. Por supuesto, al finalizar la lectura de este capítulo o de estos capítulos, haremos una reflexión para nuestra vida diaria. Sin más preámbulos, abrimos nuestras Biblias en la versión Reina Valera 1995. Estas son las genealogías de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tirás. A partir de este capítulo vamos a leer las genealogías, nombres, listas, que muchas veces nos cuesta leer porque es muy probable que los pronunciemos mal. Sin embargo, detrás de cada nombre hay un significado especial que posiblemente desconocemos, pero hay un significado. Y parte de esas enseñanzas que podemos extraer de este capítulo es la historia. Todos tenemos una historia, todos tenemos una genealogía. El que no conoce su historia no sabe cómo ha llegado a este momento. El que no conoce su historia carece de identidad. Así que perseveremos en la lectura de estas genealogías. ¿Qué lecciones hay para cada uno de nosotros? Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín y Dodamnín. Estos se poblaron las costas, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, según su idioma, conforme a sus familias en sus naciones. Este detalle del versículo 5 es importante tomarlo en cuenta porque en el capítulo 11 vamos a ver que todos tenían un mismo idioma, pero después se pobló la tierra con diferentes lenguajes.
El versículo número 6 dice que los hijos de Can eran Cus, de donde salieron los cusitas, Mizraim, que vendría siendo el territorio de Egipto, Fut y la tierra de Canaán. O sea, Canaán fue el patriarca de la tierra de Canaán, ¿sí? De la tierra que lleva su nombre o que llevó su nombre, igual que Mizraim es el patriarca del territorio de Egipto. Y Cus vendría siendo algunos territorios posiblemente de Mesopotamia o del mismo continente africano. El versículo número 7 dice que los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Raama, Sabteca, y los hijos de Raama fueron Seba y Dedam. Y Cus engendró a Nimrod, personaje importante, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, no necesariamente creyente, no necesariamente fiel al Señor, pero era un hombre poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. No quiere decir que lo respetara, pero sabía de la existencia de Dios. Hacía lo que bien le parecía, sabiendo que Dios lo veía. Igualmente se destacó como un hombre de vigor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y este fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, la capital de Asiria, y Rehobot, también Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludín, a Anamín y a Leabín, a Nestujín, a Patrusín, a Castujín, de donde salieron los filisteos, y a Castorín. Y aquí vamos conociendo un poco de historia. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo y al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y este fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber de los hebreos, de ahí viene la palabra hebreo, de Eber, y Sem, de donde vienen los semitas. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo se presenta la genealogía de Jafet, de Can y ahora de Sem. Se centra en Sem, porque el que escribe esto es Moisés y se va a centrar en los semitas y en los hebreos de Eber. El hermano mayor de Jafet fue Sem. Los hijos de Sem fueron Elán, Asur, Asfasac, Lud y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y más. Arfasac engendró a Sala y Sala engendró a Eber de los hebreos. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joptán. Y Joptán engendró a Almodat, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Javila, Jobat. Todos estos fueron los hijos de Joptán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendientes, en sus naciones, y de estos se esparcieron por las naciones en la tierra después del diluvio. Si pudiéramos ver un mapa, nos daríamos cuenta que los hijos de Jafet se ubicaron más hacia el lado norte. Los hijos de Canaán se quedaron más en el centro de lo que hoy es el territorio de Canaán.
o los hijos de Cam se quedaron en ese territorio de Canaán y más a la parte sur, lo que es el territorio africano, y los hijos de Sem se quedaron más en el lado oriental, vía Mesopotamia, ¿sí? Hacia esos territorios. ¿Qué lecciones podemos extraer de estos capítulos? Lo mismo que dije al principio. Confirmo lo que dije al principio. Todos tenemos una historia. Hay nombres que son difíciles de pronunciar, pero también vemos nombres que se van a repetir a lo largo de los relatos bíblicos. Nombres de lugares cuyos lugares tuvieron un patriarca. Y ese patriarca, su nombre también tiene un significado que lo lleva a desarrollar su carácter. Sí, el significado del nombre de esas personas muchas veces eran lo que ellos reflejaban, lo que eran, lo que presentaban en público. Y como esto es un relato histórico que Moisés presenta, Moisés sabía cómo estaba enfocando estas genealogías para dejar de último a Sem, siendo el primogénito, lo deja de último, para que de esa manera se dedique más tiempo a la genealogía mesiánica, la genealogía semita, hebrea y después abrahámica. El capítulo número 11 hace una pausa para proyectar la Torre de Babel. ¿Sí? Vemos en el capítulo 10 que todos tenían sus diferentes lenguas según la ubicación donde estaba, pero Moisés aclara que primero todos tenían un mismo idioma. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Te das cuenta que el capítulo número 11 es como una ampliación de eventos anteriores al capítulo 10? Ellos se esparcieron por todos los territorios, pero antes de esparcirse existió la Torre de Babel. Porque todos en este momento hablaban un mismo idioma. No querían irse a poblar la tierra, querían quedarse a establecer un imperio en un solo lugar. Si quieres conocer algunos detalles con respecto a la Torre de Babel, recuerda que aquí en este canal he tenido la oportunidad de explicar versículo a versículo este capítulo. Solo tienes que buscar en las listas el libro de Génesis y vas a encontrar la explicación del capítulo número 11. El versículo número 5 dice que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, tiene un mismo sentir, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, en plural, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem, o sea, nos vamos a concentrar en Sem. Y aparecen las genealogías, los nombres de padres e hijos con sus edades, muy similar a lo que leíamos en el capítulo número 5. En el capítulo número 5 vimos desde Adán hasta Noé, y ahora vamos a ver desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham. Sem era de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. O sea, Sem vivió 600 años. 600 años, hermanos. 600 años. Y este dato es importantísimo, por eso hago la pausa. Este dato de que Sem viviera 600 años es importante porque si vemos una estructura de tiempo, nos vamos a dar cuenta que es muy probable que Abraham haya conocido a Sem, o que Sem haya estado vivo en tiempo de Abraham. Es muy probable eso. ¿Se habrán visto en persona?
Es muy probable que sí. Pero tomen en cuenta este detalle. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, de los hebreos. O sea, el nombre Eber viene de hebreo, o hebreo viene de Eber. Y Sala, después que engendró a Eber 403 años, engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Y Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. ¿Han notado que la vida de estas personas, comparándolo con la genealogía de Adán hasta Noé, la vida de estas personas es muy corta? Ya no están viviendo 500, 600, 700, 800 años. Sem vivió 600 años, pero estos están viviendo menos de 300. La vida se ha acortado. ¿Por qué se ha acortado? Por lo que habíamos leído con respecto a cómo cambió el régimen alimenticio después del diluvio. Cuando se empezó a consumir carne, y ya habiendo transcurrido muchos años, la vida comenzó a menguar. El versículo 24 dice que Nacor vivió 29 años y engendró a Tarec. Y vivió Nacor después que engendró a Tarec 119 años y engendró hijos e hijas. Tarec vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea, a los 70 años tenía estos tres hijos, como Noé. A los 500 años tenía a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, a los 70 años Tarec tenía a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Tarec. Tarec engendró a Abraham, a Nacor, a Harán y Harán engendró a Lob, un personaje también principal. Y murió Harán antes que su padre Tarec en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, en el territorio de Mesopotamia. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarec a Abraham su hijo, a Lob, hijo de Harán, hijo de su hijo, o sea, su nieto, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tarec 205 años, no 600 ni 500 ni 300, 205 años. Y murió Tarec en Harán, tierra que tenía el mismo nombre de su hijo, quizás en honor a su hijo Harán, en respeto a la memoria de Harán. Allí murió Tarec. Una de las cosas que me llama la atención es que es Tarec el que toma a su hijo, toma a la esposa de su hijo Sarai, toma a Lob para ir fuera de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, porque ahí lo dice el versículo 31. La razón de salir de Ur de los Caldeos era ir a la tierra de Canaán. Pero se quedaron en Harán. Pudiéramos deducir que Tarec fue llamado por el Señor para salir de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Muy probablemente sí. Muy probablemente Dios llamó a Tarec. Y Tarec instruyó a Abraham para que escuchara atentamente la voz de Dios. Con todos los errores que estas personas hayan tenido en sus vidas, eran personas que estaban dispuestas a conocer la voluntad del Señor. No sabemos la razón por la cual Tarec murió allí. No sabemos si es de vejez, no sabemos si es que se cansó o tuvo miedo de ir a la tierra de Canaán. El hecho es que murió en Harán, y es allí, en ese contexto, que ya Abraham había salido de la tierra de Ur de los Caldeos. Es en ese contexto
donde Dios llama a Abraham. Vamos al capítulo número 12 y dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde? ¿De Ur de los Caldeos? Sí, era Ur de los Caldeos. Aunque estaban en Harán en ese momento, Tareb y Abraham fueron llamados por el Señor. Salieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, se estancaron allí y Dios le dice a Abraham: mira, continúa tu camino. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, aquí hay una promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una promesa que no podemos omitir, que no podemos ignorar. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenía un propósito con Abraham. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. O sea que en Harán duraron bastante tiempo porque lograron posesiones materiales y lograron personas que les servían, tenían trabajadores. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel en el occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: y aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Una señora mayor, ya de la tercera edad, pero una mujer de hermoso aspecto. Se conservaba bastante bien. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer, Sarai, a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Y aquí termina el capítulo número 12. Nos damos cuenta que Abraham era un hombre que confiaba y aprendía constantemente de Dios. Si no hubiese salido de Ur de los Caldeos, si no se hubiese movido de la tierra de Harán, Abraham escuchaba la voz de Dios. ¿Era Abraham perfecto? Evidentemente no. ¿Era un hombre devoto? Por supuesto. Donde iba, Abraham levantaba un altar.
pero en su humanidad también tenía muchos temores. ¿Temor de la circunstancia económica y la hambruna que estaba viviendo Canaán? Sí, por eso huye a Egipto, y en Egipto sintió otros temores, sintió miedo. Hermanos, nosotros también somos imperfectos. Abraham es un ejemplo para el cristianismo. Abraham es el hombre conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, pero fue un hombre imperfecto, y eso a mí me llena de esperanza porque sé que a pesar de mis imperfecciones, el Señor Jesús me presenta delante del Padre. Con su justicia me presenta justo, porque la salvación es por gracia, no por mérito. Abraham fue un hombre salvo por gracia. Fue un hombre que se acercaba a Dios no por mérito, sino por misericordia, porque Dios tenía misericordia de él. Porque Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana, aunque fuera su media hermana, pero es su esposa. Mintió. Y aún así recibió beneficios materiales a pesar de haber utilizado la mentira como recurso. Tuvo miedo porque había hambre en la tierra de Canaán. Tuvo miedo porque le podían hacer daño. Dios lo protegió. Dios no le reclamó por esa debilidad que él expresó al mentir. Pero a pesar de sus debilidades, Dios obró en él. Por eso se convirtió en el padre de la fe. Así como Dios obró en Abraham, también obra en nuestras vidas. No sé cuántos errores tú has cometido. Hemos cometido demasiadas faltas, pero aún podemos ser presentados justos delante del Padre por los méritos de Cristo, porque la salvación es por gracia y la obediencia es un resultado. Es una manifestación de haber aceptado por fe la gracia que el Señor nos ha impartido. Si tú deseas, mi querido hermano y hermana, conocer un poco más de los detalles de la vida de Abraham, te invito a que puedas buscar el capítulo explicativo o los capítulos explicativos de Génesis para que tu conocimiento crezca un poco más y conozcas los planes que Dios tiene para tu vida. La vida de Abraham tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros. Cuando comprendemos los planes que Dios tiene para nosotros y cuando vemos cómo la gracia se manifiesta a pesar de nuestras faltas, nuestra fe se fortalece y podemos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día, mi querido hermano y hermana, es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Por cierto que ahora que mencionamos a Eber, a Sem, de los semitas, de los hebreos y al padre Abraham, cuán importante es que podamos conocer un poco más del idioma hebreo. Hay una bendición sacerdotal en hebreo de Números capítulo 6 que quiero compartir con ustedes. Ahí está en castellano, en hebreo y la transliteración para que podamos pronunciarlo. Esta es la bendición sacerdotal. Llevaré Jeha Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Pana Eleija Bijuneka, Yisa Adonai Pana Eleija Beyasen Leja Shalom. Que la bendición de Dios te guíe ahora y hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Espero que esta lectura haya fortalecido un poco más tu fe y haya despertado la curiosidad en seguir aprendiendo lecciones a través de esta revelación que el Señor ha dejado para nosotros. La invitación es para que me puedas acompañar en la próxima lectura, en el día 5, y conocer un poco más de la vida de Abraham, el padre de la fe. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir estos videos con otras personas. Shalom.